Buenos días, hermanos. Hoy 2 de noviembre la Iglesia celebra la conmemoración de todos los fieles difuntos. Es decir, hoy la Iglesia celebra y reza por todos aquellos que han muerto o duermen en el Señor, como dice también la Escritura, y que debieron comparecer ante Dios, su misericordia y su justicia para ser examinados sobre el mandamiento de la caridad, como también refiere San Juan de la Cruz. Al atardecer de la vida seremos examinados del amor. Te examinarán del amor. De este modo hoy recordamos a nuestros seres queridos, amigos y familiares que nos han dejado y para quienes abrigamos la esperanza del reencuentro definitivo un día en la presencia de Dios en su reino. Por eso la Santa Madre Iglesia, después de su solicitud para celebrar con las debidas alabanzas la dicha de todos aquellos hijos suyos que gozan ya de la bienaventuranza del cielo, se interesa hoy ante el Señor en favor de las almas de cuantos nos han precedido, con el signo de la fe y duermen ya en la esperanza de la resurrección. Y por todos aquellos difuntos que desde el principio de la humanidad, cuya fe solo Dios conoce, para que purificados de toda mancha de pecado y asociados a los ciudadanos celestes, puedan gozar de la visión eterna de su gloria. Ante este día, pues, aparece el misterio de la muerte delante de nosotros, herencia común de todos los hombres. Esta realidad, lo último que vamos a vivir en nuestra vida, en este mundo, no tiene una explicación racional y convincente que los hombres podamos dar. Se nos presenta con palabras del Concilio Vaticano II como un enigma, el enigma de la muerte. Actualmente resulta difícil hablar de la muerte, porque la sociedad del bienestar tiende a apartar de sí esta realidad, cuyo solo pensamiento produce angustia. En efecto, como afirma el Concilio, ante la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su culmen. Por tanto, el máximo enigma de la vida humana es la muerte. Por eso, pero sobre esta realidad, la palabra de Dios, aunque de modo progresivo, nos va brindando una luz que nos va haciendo clarificar este misterio y que nos consuela. Decía San Juan Pablo II, mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la Iglesia, leccionada por la revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz, situado más allá de la frontera de la miseria terrestre. La fe cristiana enseña que la muerte corporal entró en la historia a consecuencia del pecado. Será vencida cuando el omnipotente y misericordioso Salvador restituya al hombre en la condición perdida por el pecado. Dios ha llamado y llama al hombre a adherirse a él con la total plenitud de su ser, en la perpetua comunión de la incorruptible vida divina. Ha sido Cristo resucitado el que ha ganado esta victoria para el hombre, liberándolo de la muerte con su propia muerte. Para todo hombre que reflexione, la fe, apoyada en sólidos argumentos, responde satisfactoriamente al interrogante angustioso sobre el destino futuro del hombre y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de una comunión con esos mismos seres queridos, arrebatados por la muerte, dándonos la esperanza de que poseen ya en Dios la vida verdadera. Iluminados pues por la fe, contemplamos el enigma humano de la muerte con serenidad y esperanza. Según la Escritura, más que un final, es un nuevo nacimiento. Es el paso obligado a través del cual pueden llegar a la vida plena los que conforman su vida terrena según las indicaciones de la palabra de Dios. La oración por los difuntos aparece en la Escritura en muchos pasajes, pero especialmente bien expresada en el libro segundo de los Macabeos, capítulo 12, del 42 al 45. Siguiendo la revelación bíblica, la Iglesia, ya desde sus mismos orígenes, vive con la convicción de su comunión con los fallecidos y por ello ha mantenido con gran piedad la memoria de los difuntos. De hecho, en cada Eucaristía pedimos a Dios por los difuntos. La comunión de los que aún peregrinan en la tierra con los fieles que han muerto se consolida con la comunión de bienes espirituales y especialmente orando por ellos
y aplicando las indulgencias por sus almas. Ya en el siglo II se encuentran testimonios de que los cristianos rezaban y celebraban la Eucaristía por sus difuntos. Al principio, en el tercer día después de la sepultura, luego en el aniversario, más tarde en el día séptimo y en el 30º. Ya en el año 998, en el filo del segundo milenio, el abad Odilon de Cluny, en Francia, comenzó a celebrar la misa en un día concreto, el 2 de noviembre, pidiendo por todos los difuntos. Poco a poco esta celebración se empezó a extender, primero localmente en Francia, y con el tiempo fue adoptada para toda la Iglesia de rito latino, a partir del siglo XVI. En 1915, Benedicto XV concedió a todos los sacerdotes el derecho a celebrar 3 misas en este día. Y así se ha quedado recogido en las 3 distintas misas que tiene la Iglesia estipulada para este día. La Iglesia propone pues varias misas en este día, todas ellas orientadas a resaltar el misterio pascual, la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. En esta celebración, pues, el sentido pascual de la muerte de los fieles es muy evidente, siempre unida al misterio de Pascua de nuestro Señor Jesucristo. La fe de los cristianos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y en su acción creadora, salvadora y santificadora, culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al final de los tiempos para la vida eterna. Por ello, los justos, después de su muerte, vivirán para siempre con Cristo resucitado, cuando Él los resucitará en el último día, ya que asociados a Cristo en su muerte por el bautismo, también están unidos a su resurrección. Efectivamente, como afirma San Pablo, si el espíritu de aquel que ha resucitado a Cristo de entre los muertos habita en nosotros, aquel que ha resucitado a Cristo de entre los muertos, Dios Padre, dará también vida a nuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en nosotros. Cristo, pues, es el principio y causa de nuestra futura resurrección. Dios, que de hecho puede crear de la nada, puede también dar la resurrección, la vida del cuerpo, pues es Él mismo el que da la vida a los muertos y llama a la existencia a todo lo que todavía no existe. Nuestra oración por los difuntos se realiza especialmente por el ofrecimiento del sacrificio de la Eucaristía, del misterio de Pascua, del morir y de su resurrección gloriosa de Cristo. También son sufragios las limosnas, las obras de penitencia, las indulgencias, que tienen su eficacia a partir del misterio de la Iglesia, cuando aplica en casos concretos los méritos o satisfacciones de Cristo y de los santos, en manera de reparar por los pecados de los difuntos. De esta forma, la Iglesia puede no solo ayudar a los difuntos, recordemos, obras de misericordia, corporales y espirituales. Corporales, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, etc. Espirituales, enseñar al que no sabe, corregir al que no yerra. Rezar por los difuntos y enterrar a los muertos. Pues dentro de este conjunto de ayuda que tiene la Iglesia, no solamente ayuda con la oración a los difuntos, rezando por ellos, desgravándole la pena temporal, debida por los pecados, para que puedan llegar a la visión beatífica de Dios, sino también hacerlos eficaces intercedores por todos los que aún caminamos por este mundo peregrinos. De hecho, la comunión de los que aún peregrinan en la tierra, nosotros, los parroquianos, los peregrinos por este mundo, con los fieles que han muerto en la paz de Cristo, no solo no se rompe con la muerte, sino que conforme a la fe perenne de la Iglesia, consolida en la comunión de bienes espirituales dicha comunión de fieles. En esta comunicación de los bienes espirituales, como hemos dicho, están las indulgencias. ¿Qué son, pues, las indulgencias? Las indulgencias son una participación en el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos, tesoro
espiritual, de bienes espirituales en orden a la salvación, que la Iglesia aplica a la remisión de la pena temporal del pecado, cuya culpa eterna ya ha sido perdonada en el sacramento de la penitencia, por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Incluso los pecados perdonados, que ya Dios los ha perdonado, tienen también una pena temporal. Es decir, cuando uno peca, hay una falta de amor que queda en su vida. Esa falta de amor es como un hueco que no ha sido llenado por el amor de Dios y por las obras del cristiano o del hombre. Ese agujero de falta de amor es lo que podríamos llamar reato de pecado o pena temporal por el pecado. Esas penas temporales se perdonan con los sacrificios, con las mortificaciones, con las penitencias, y si uno no ha terminado durante su camino en este mundo de llenar esos huecos de falta de amor, insisto, todo pecado es una falta de amor a Dios y al prójimo. Que la culpa se perdona y el pecador es perdonado y absuelto de su culpa, pero esos huecos, como en un queso de Gruyère, siguen estando vacíos del amor de Dios. Hemos dicho que se reparan de esa manera: sacrificios, mortificaciones, penitencia y también con las indulgencias. Ahí viene el sentido profundo y teológico de las indulgencias, en reparación por esa injusticia que el pecado ha dejado como huella y como marca en nosotros. Decimos que si no fue satisfecha esta pena temporal, deberá ser reparada en el espacio o en el estado anterior a pasar al cielo, que se llama el purgatorio. Por lo tanto, la Iglesia habla de indulgencias como un efecto del tribunal de la misericordia. El sacramento de la penitencia perdona el pecado y consecuencia de esa misericordia de Dios están las indulgencias, posibilidad que la Iglesia ha recibido en su tesoro espiritual de ser perdonadas las penas temporales. Una indulgencia es un perdón dado por Cristo a través de la Iglesia, por hacer ciertos actos de oración, de penitencia o de caridad establecidos por la Iglesia. Además de valor intrínseco del acto ante Dios para la remisión de la pena temporal, la Iglesia agrega un valor adicional mediante el poder que se llama de las llaves dado por Cristo a Pedro. Todo católico puede lucrar, puede beneficiarse para sí o aplicar a los difuntos el valor espiritual y de salvación de las indulgencias, pero no puede aplicarla por una persona viva, es obvio, porque está en su voluntad de esa persona viva la conversión y el rompimiento con el pecado, y eso solamente lo decide cada uno. Recemos pues, hermanos, por todos los fieles difuntos, los que duermen en el Señor, para que Dios les conceda la salvación eterna. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz. Amén. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. ¡Feliz día, hermanos!